Bienvenidos, creadores inconformistas, una semana más a vuestro canal. Vamos a ver cómo ha cambiado el taller desde que nos mudamos hace meses a esta casa. En aquel primer vídeo propusimos una serie de mejoras para todo el 2021. ¿Las habremos cumplido? Veremos. La idea inicial era colgar los armarios directamente de la pared, pero para prevenir posibles problemas era mejor hacer un aislamiento acústico y a partir de ahí colgar encima los armarios. Y para ello previamente puse una estructura de madera para soportar la lana de roca y el peso también de los armarios. Es bastante sencillo de colocar. Su instalación lleva poco tiempo, lo único que hay que hacer es recortar a la dimensión requerida. Muy importante dejar los enchufes habilitados en esta zona estratégica del taller. Por supuesto, no podía faltar un estupendo panelado con tablero USB. Y después de esta segunda línea de tableros lo dejamos preparado para continuar con los armarios. Ojito a este detalle, los armarios van a ser atornillados de forma horizontal. Qué importante es tener una buena mesa de trabajo para poder hacer las cosas en condiciones. Tenemos los tableros de contrachapado ya cortados y listos para ser ensamblados. La parte trasera también tiene el mismo grosor que el resto de los tableros para que le confiera una gran robustez y soporte todo el peso cuando esté colgado. Lo fijamos todo con pegamento y tornillos. Perforamos los orificios para luego poder colgar bien las baldas. Y aquí los tenemos todos listos y preparados para ponerlos en la pared. Como paso previo es muy conveniente colocar este listón para poder trabajar más cómodo a la hora de colocar los armarios. Y este es el motivo por el que coloqué varios trozos de madera de forma horizontal, y es para poder tener más puntos de anclaje a la pared. Ya solo nos queda por colocar este último, lo instalamos y comenzamos a hacer las puertas. No es necesario hacer este paso, solo lo hago para tapar las rayas que quedan en los cantos del contrachapado. Es simplemente a título de embellecedor. Con un poquito de pegamento y unos clavos queda preparado para ponerlo de nuevo en la pared. Ahora sí que sí, comenzamos a montar las puertas. Para ello utilicé madera de abeto. Ranuré los cantos para poder insertar un panel laminado en madera de arce. Y después de haber hecho el vaciado con la engalletadora, coloco la galleta y termino de montar todas las puertas. Hacemos hueco para la cazoleta y nos lo llevamos a su lugar definitivo. Tras unos cuantos ajustes, las puertas quedaron perfectamente centradas. Creo que la combinación de tonos entre el abeto y el arce le han dado un toque de elegancia al taller. Necesitamos unos buenos tiradores para estas puertas estupendas. Y para finalizar, le vamos a dar vida incluyéndole la maquinaria. Continuamos ahora con algo fundamental en todo taller, y es un organizador de herramientas eléctricas, como taladros y clavadora. Es clave, si queremos conseguir una gran productividad en el taller, tener los utensilios como por ejemplo las brocas a mano.
De esta manera se aprovecha mucho mejor el espacio y el tiempo. Y con este segundo armario vamos a conseguir que cada herramienta tenga su lugar en el taller. Y así no tenga que estar en medio de la mesa de montaje cuando estemos haciendo otras actividades. Y de paso aprovecho el armario para ocultar los enchufes. Es muy probable que en breves tengamos que hacer un armario un poquito más grande para incluir las novedades en el canal. ¿Qué me decís de esta mejora? Para mí creo que ha sido la más productiva por el hecho de tener las brocas y las fresas a mano. Llegamos a la parte de darle un poquito de vida a la estancia. Para mí es indispensable sentirme cómodo y en un lugar acogedor a la hora de trabajar. Y para ello vamos a cambiar el look de las paredes. Voy a utilizar laminado de diferentes maderas nobles. Los diseños que tengo en mente son en forma de ladrillo, en forma lineal simple y trenzado. Aquí tenemos todo el lineal con los 3 metros de pared. Pegamos la lámina a un tablero de DM de 3 milímetros y le damos un poquito de plancha. Atornillamos estos paneles de OSB a la pared y después clavamos el laminado a estos paneles. Aquí tenemos el diseño en forma de trenza con madera de roble. Y justo el último que nos faltaba por ver es el primero que vamos a instalar a la pared. El laminado de nogal simple. Es increíble lo que se puede conseguir con tiempo, perseverancia y foco. En estos meses no solo hemos conseguido llevar el taller a otro nivel, sino que también nos ha dado tiempo a hacer unos proyectos de AUPA. Con esta última lámina tenemos ya terminado el revestimiento de todo el taller y así nos quedó con todos los proyectos que hemos visto en conjunto. Seguimos con las mejoras de esta mesa de trabajo auxiliar. Dijimos que le pondríamos cajones y aquí los tenemos. Ahora la cepilladora la guardo justo debajo del alerón de la sierra de mesa, con los listones de la prensa casera. Y en esta esquina guardo los tableros de melamina totalmente necesarios para ejercer presión a la hora de laminar la madera. Aquí espera para salir al terreno de juego este estupendo tornillo de banco extraíble. También dijimos en aquel primer vídeo que aquí íbamos a colocar un armario expositor para herramientas manuales, y así nos ha quedado. Este mueble está hecho con madera de aglomerado laminada con roble. Las uniones son a base de pegamento y galleta. Y el panel trasero, que es el que va a soportar todas las herramientas, está laminado con madera de nogal. Ahí lo llevas. Esta parte es la que más me ha costado cambiar del taller, y no precisamente por apego a esas cortinas. Muchos me han comentado que cómo era posible que con un taller tan estupendo, todo laminado en maderas nobles, estuviesen esas cortinas presentes. Y la verdad es que trataba de diseñar algo ocurrente, pero no me salía nada realmente interesante. Hasta que finalmente caí en la idea de hacer esta estructura con estos estupendos paneles.
Por último tenemos la pared de los sargentos, algo habrá que hacer. Y finalmente me decidí por colgar las guías de la sierra circular. Además de instalar un ventilador que gracias a él podré seguir trabajando en el taller durante todo el verano. También importante comentar la mejora en el cambio de la sierra de mesa. Hemos pasado de la CS70 de Festool a la TKS80 con la protección de los deditos. Y así nos ha quedado el taller por ahora. Seguiremos mejorándolo y nos vemos la semana que viene.